Muy buenos días a todas, a todos. Señor ministro, señora ministra, señores ministros, subsecretarios. La verdad es que considero que es un momento muy especial. La información territorial es clave para el desarrollo del país, la conceptualización de un modelo que es lo que nos ha inspirado a nosotros. Yo lo considero muy relevante como mirada prospectiva, como un enfoque de planificación estratégica. Quiero señalar que en agosto del año 2000, se hizo el primer seminario. Muchos de ustedes participaron en el Senado de Chile, en conjunto con la Biblioteca del Congreso Nacional, donde se planteaba la necesidad de establecer una política pública respecto de la información territorial. A mí me correspondió ser el organizador, el que diseñó las primeras plantillas de ideas que permitieran enfocar un análisis y en esa perspectiva es que he querido aceptar la gentil y generosa invitación del señor ministro. Yo que valoro mucho este gesto, porque le da continuidad a una línea de pensamiento. Chile, desgraciadamente, no tiene una buena visión prospectiva respecto de el tema de manejo de información. Vamos retrasados en materia de data y metadata. Tenemos mucha data, tenemos muy poca metadata y en consecuencia se nos pierde la información en la administración pública. Al día de hoy, en mi opinión, el 70% de la información pública que maneja el mundo público y privado se pierde. Y se pierde fundamentalmente porque no tenemos metadata. Y metadata es lo que tiene el librito de la biblioteca, que sabe exactamente en qué estantería, en qué lugar, dónde está, cómo se guarda. El texto, no tenemos hipertexto y en consecuencia tenemos dificultades para provocar ese adecuado diálogo. Y lenguaje y metalenguaje, que es otra situación que nos afecta. Hubo un momento en que el Ministerio de Obras Públicas, en los 8 pisos que tenía información, tenía 8 sistemas distintos y en consecuencia el segundo piso no dialogaba con el tercero, ni con el cuarto, ni con el quinto. Y se pasaban cartografías hacia abajo y no tenían ninguna utilidad. ¿Por qué? Porque la georreferenciación era distinta, porque el lenguaje era distinto, porque las escalas eran distintas, simplemente porque el software era distinto. Eso nos está ocurriendo a lo largo de toda la administración pública. Por eso, señor ministro, yo no puedo sino felicitar al gobierno. La verdad es que desde el año 2000 hasta ahora ha pasado mucha agua bajo el puente y ha quedado elocuentemente manifestada la importancia y la trascendencia de esta materia. Lo que usted acaba de señalar, no tenemos información de la superficie, mucho menos tenemos información de lo que está debajo. Yo veía con ocasión del terremoto en mi región que a veces la mayor destrucción era cuando la pala metía su brazo y arrancaba y no sabía que estaba arrancando cañerías de gas, cañerías de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esto lo considero del más alto interés. Tenemos que preocuparnos de ciertas áreas. ¿Cómo se va a normalizar y estandarizar la data y la metadata? Por ejemplo, en materia de simbología en este país tenemos que definir criterios que nos permitan hacer compatible que estos ministerios intercambien información y todos la puedan usar sin ninguna dificultad. Tenemos, por ejemplo, que dilucidar qué vamos a hacer en materia de información base, norma, estándar y calidad de la información. Pero no solo eso, tenemos que definir qué vamos a hacer respecto de la generación de esa información. Muchas veces se cobra por información. Por ejemplo, el geográfico militar, el servicio aerofotogramétrico, el CHOA, cobran por cartografía que en mi opinión ha sido pagada 1000 o 5000 veces ya. No debiera pagarse por esa información, debiera fluir. Es más, este proceso que ya ha sido denunciado reiteradamente en la administración del Estado, en mi opinión le ha provocado un retraso inmenso al desarrollo de información territorial de nuestro país. Esa cartografía debiera estar liberada hace mucho tiempo a disposición de todas y todos los chilenos que quieran información territorial. El punto ahora es lo que viene por delante.
Y en mi opinión lo que viene por delante es que muy pronto, mucho más temprano de lo que nos imaginamos, nos vamos a dar cuenta que este sistema va a tener tal flujo de información que vamos a tener dificultades para poder manejar esa información. En mi opinión, a mí me parecía tan interesante, voy a leer solamente unos pequeños párrafos, de este proyecto de acuerdo que fue el que aprobó el Senado unánimemente el 3 de mayo del año 2001. Dice que dentro de las múltiples necesidades de un Estado moderno que aspire a desenvolverse exitosamente en la sociedad de la información, se encuentra la de contar con información oportuna y actualizada del territorio nacional como insumo básico para una adecuada toma de decisiones y mejoramiento de la gestión territorial, para lo cual el país requiere implementar una política de Estado destinada a generar un sistema nacional de información territorial que permita la administración y mejor coordinación de los esfuerzos tanto en la administración pública como en el sector privado, y también entre los distintos niveles nacionales y subnacionales, es decir, el nivel nacional, regional, provincial y comunal. Se evacuaron 2 documentos hacia una política nacional de información territorial, que era uno, evacuado en agosto del 2000 con la participación de muchos de ustedes, y los elementos para una política nacional de información territorial que ya contenía elementos bastante más claros. ¿Y por qué me felicito? Porque desde esta fecha, agosto del 2000, se hizo un periplo. Quiero leer un pequeño párrafo que habla sobre esto. El mandato presidencial que le pedía al Senado de Chile a la Presidencia de la República, a su excelencia el Presidente de la República, consciente de la importancia y trascendencia del tema, en el mes de agosto del año 2000 encomendó al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo y Bienes Nacionales que iniciaran las acciones destinadas a la implementación del Sistema Nacional de Información Territorial. ¿Cómo no va a producir alegría el que después de 13 años, al fin, hayamos vuelto al origen, después de haber hecho un periplo largo, y tener ahora ya funcionando este sistema? Quiero dejar algunas ideas de estrategia o de visión estratégica respecto de esto. El Ministerio de Bienes Nacionales, en mi opinión, más temprano que tarde, tendrá que darse cuenta que no puede continuar con la lógica de ser un administrador de bienes nacionales, sino que debe transformarse en el Ministerio de la Gestión Territorial. Porque lo más importante, en mi opinión, que debe ocurrir ahora, lo que viene por delante, una vez que el señor ministro eche a andar este sistema y empiece a fluir la cartografía, el problema es cómo se va a gestionar, a administrar la información territorial. Hoy día debemos tener 40 o 50 niveles, porque esta es cartografía escalable y de selectividad de acuerdo a la demanda. Así que perfectamente podemos llegar en la administración del Estado a tener 100 niveles de información. Quiero que me pase solamente las líneas de topografía, las rutas viales, los puntos de... en fin, lo que ustedes quieran. Porque cada capa es una información distinta, es como un escáner que va sacando distintas fotografías. El tema es público o privado. Por ejemplo, el señor ministro de Minería, cada vez que se hace una cartografía respecto de información georreferenciada minera, pertenencias mineras, puntos, etc., ¿dónde queda esa información? ¿Qué vamos a hacer con esa información? ¿Cuál es la norma y el estándar? ¿Dónde se va a depositar esa información? Una pregunta que está pendiente y que deberá tener respuesta. Estoy hablando de ámbito privado y del ámbito público. Todos los ministerios, todas las subsecretarías, todas las intendencias, todas las gobernaciones, todos los municipios generan información todos los días. ¿Cómo se va a gestionar esa información? La respuesta, en mi opinión, es que a nivel nacional, a nivel regional, tendrá que haber lo que siempre se pensó en estas directivas: un espacio de la administración pública que sea la clearing house de la información territorial. Dicho en sencillo, una ventana de las ventanas de la información territorial. Es decir, esta es la primera ventana, pero surgirán muchas otras ventanas. El tema es dónde va a tener residencia esa información.
¿Y quién va a gestionarla? ¿Y qué criterio se va a usar para definir esto es público y esto es de carácter reservado para el servicio público que lo gestionó? ¿Cuánto tiempo se va a mantener la información como reservada? En fin, no quiero hacer el detalle, lo que quiero decir es que la tarea, en mi opinión, está empezando. Es como cuando uno da luz. Nació la guagua, ahora hay que alimentarla, hay que cuidarla, hay que proyectarla, pero lo que yo visualizo por delante es una tarea de una inmensa importancia y trascendencia para Chile. Creo que el salto cualitativo de Chile hacia el desarrollo no tiene nada que ver con la infraestructura física, analógica, tradicional. En mi opinión personal, desde la perspectiva de el knowledge management, la gestión del conocimiento, el salto cualitativo está en este tipo de información, en la infraestructura digital. Y esto es clave. ¿Y por qué es clave? Porque ya lo vimos, por ejemplo, cuando hicimos una modernización de estas características en el Servicio de Impuestos Internos, del que nos felicitamos todos. Hubo un proceso de cambio de conductas en todo el país, hubo un proceso de contagio por la vía de los hechos. Lo mismo pasó con el registro civil. Y en mi opinión, señor ministro, lo que está ocurriendo con este proceso que usted nos está anunciando es que el proceso de contagio será de la misma dimensión, si no mayor, que el que pasó con el de impuestos internos. Ahora, la institucionalidad que se está anunciando dará cuenta, será capaz de hacerse cargo de este inmenso desafío. En mi opinión, tendremos que hacer ajustes. Porque, repito, es mucha la información territorial y es muy importante. Y lo que tenemos que hacer ahora es ver cómo la gestionamos. Y para eso, en mi opinión personal, el Ministerio de Bienes Nacionales tendrá que mutar hacia el gran ministerio de la gestión territorial, que por lo demás es el problema basal que tiene Chile. Preguntémonos cuál es el problema más grave que vive todos los días una ciudadana o un ciudadano en cualquier ciudad del país: la demora en sus desplazamientos. ¿Qué es eso? Problemas de gestión territorial. No es por la divina providencia, es porque hemos hecho mal nuestro trabajo. Problemas de ubicación de los servicios públicos. ¿Qué es eso? Es gestión territorial. Así que el desafío, señor ministro, que usted está inaugurando es portentoso. Los felicito, estoy feliz. Yo creo que la gente del Senado va a estar muy contenta cuando les informe de estos pasos, y la Biblioteca del Congreso Nacional, que fue también gestora de esto, tendrá que sentirse plenamente satisfecho. Los felicito, les deseo mucho éxito y ojalá que seamos muy asertivos en esto de ir generando las normas y los estándares para que efectivamente la gestión territorial en el país cobre el sitial que nunca debió perder. Los felicito.